siempre es bueno. Dice la Biblia en Santiago 2:14, ponga mucha atención. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Cierre sus ojos y vamos a orar a nuestro precioso, maravilloso Espíritu Santo, quien puso en nosotros la mente de Cristo, por lo cual nosotros, o Cristo en nosotros, mejor dicho, podemos discernir la verdad de la casi verdad y de la mentira aún más. Si no fuera porque tenemos la mente de Cristo, el Espíritu Santo no nos podría hablar y no lo entenderíamos. Pero Señor, usted ha tenido esa gracia y misericordia para con nosotros. Por eso resta que le roguemos que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón y traiga un cambio sustancioso, un cambio, una transformación, que realmente la gente pueda empezar a ver la gloria de Dios por medio de nuestras vidas transformadas, nuestras vidas cambiadas en cada aspecto, en la casa, en el trabajo, en cualquier lugar que estemos, en la escuela, reflejar a Cristo. Esa es nuestra única petición, Señor. Gracias, Padre, en el nombre amado de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, Dios. La semana pasada comenzamos a estudiar la séptima característica del fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas. Nosotros los creyentes, mientras permanecemos en Cristo, el Espíritu Santo produce un fruto en nosotros. La séptima característica de ese fruto es la fe. Ya quedó establecido que todos los seres humanos tenemos fe. Por eso es que a pesar de que no sean cristianos, mucha gente usa frases como hasta mañana. Pero esa es una fe natural que fácilmente puede ser revocada por alguna contrariedad de la vida. En cambio, la fe salvífica, la fe para salvación, es aquel tipo especial de fe que Dios da como un regalo. Nosotros no creemos en Cristo por nuestra propia fe. Aún la fe con la que creemos para salvación fue dada por Dios a nuestras vidas, es fruto de su Espíritu Santo. La fe salvífica, como ya lo estudiamos, tiene dos características: certeza y convicción. Ponga mucha atención, vamos a ligar las dos enseñanzas. La semana pasada vimos la fe salvífica, el día de hoy la enseñanza se titula la fe regeneradora, o fe que regenera, fe que salva y fe que regenera. La semana pasada, en base a Hebreos 11:1, donde dice es pues la fe, la certeza y la convicción. La palabra certeza significa sustancia. La palabra confianza o convicción, elencos, significa compungido, algo dentro. La fe salvífica es una acción interna de la palabra de Dios en nuestro corazón, y eso provoca una respuesta externa, un cambio radical de nuestro estilo de vida. Aquí fue donde nos quedamos la semana pasada. El día de hoy vamos a complementar la enseñanza que comenzamos hace una semana con el tema titulado, como le decía, fe regeneradora. Ya entendimos que la palabra fe del griego pistis significa convicción y una fuerte confianza. La palabra regeneración, estamos hablando de fe regeneradora, por eso les recuerdo qué significa fe. La palabra regenerar del griego palingenesia significa literalmente nuevo nacimiento, volver a nacer, volver a generar. Vaya a Tito 3, 4 y 5. Tito capítulo 3, versículos 4 y 5. La palabra fe del griego pistis, una fuerte convicción, pero fe regeneradora. ¿Qué significa regenerar? La palabra regenerar viene del griego palingenesia, significa literalmente nacer de nuevo, volver a nacer, volver a generar. Tito 3, 4 y 5 dice: pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de, ¿qué dice? De la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo.
Hay un gran problema en el cristianismo de la actualidad, y es que muchos son engañados a creer que son salvos. Mucha gente vive engañada pensando que es hijo de Dios, que han sido regenerados, cuando la cruda realidad es que no lo son. Hay un supuesto avivamiento que va acompañado de predicadores o evangelistas que dan falsos mensajes, distorsionan la verdad del evangelio, y por ello es que cada día incontable número de personas pasan a una eternidad incierta, por no decirle que pasan literalmente y crudamente que van al infierno, creyendo lo contrario. Sin embargo, su estilo de vida es incompatible con la verdad de Dios. Vaya a Hebreos 12:14 para que entienda lo que le estoy diciendo. Hebreos 12:14. Un supuesto avivamiento donde dicen que miles se aceptan a Cristo, reciben a Cristo, buscan a Cristo, llegan a Cristo, como le quieran llamar. Pero hay una lamentable verdad, y es que no hay regeneración. De eso se trata el tema del día de hoy, que es la fe que regenera. Dice Hebreos 12:14, sigan la paz con todos. ¿Y qué más? Dice, pero lo que sigue adelante es lo tremendo. Sin santidad nadie, ¿qué va a pasar? Hay una verdad, lamentablemente es muy cruda, y es que mucha gente está siendo engañada a pensar que son cristianos cuando no lo son. Dicen que son cristianos, pero no han nacido de nuevo, no han sido regenerados. Viven una vida apartada de santidad, no viven una vida que agrada a Dios, no viven en Cristo, y ellos creen que son cristianos. Es por ese motivo que cada vez que usted me ve predicar una falsa enseñanza, ve que predico con ahínco. Pues a pesar de que no fuera enseñada con malas intenciones, una herejía aún así no deja de ser peligrosa, y lo que peligra es nuestro futuro eterno. En base a falsas doctrinas es que el decir soy cristiano hoy en día se ha devaluado. Ser cristiano conforme a la Biblia es ser antes que nada un discípulo. De hecho, la palabra cristiano únicamente la ve 3 veces en la Escritura, mientras que la palabra discípulo aparece más de 200 veces solo en el Nuevo Testamento. Pero el mundo, y lamentablemente en esta congregación, muchas personas son engañadas y dicen, yo soy cristiano, cuando ni siquiera somos discípulos. Son cada vez más las personas que creen tener seguro su pase al cielo, que asisten a una iglesia o porque asisten a una iglesia o porque dan dinero a predicadores. Otros más piensan que porque hicieron una oración de fe son salvos, pero la realidad es que el cristianismo que viven este tipo de personas es un cristianismo no bíblico, es un cristianismo en su carne. No les incomodan los pecados de la carne. No se sienten mal cuando caen. Es más, muchos esperan el fin de semana para perderse en los vicios de la carne. Recientemente puse una publicación, no sé si la leyó, que le decía en internet que una oveja puede caer en el lodo, pero no es su estado natural. Va a querer salir de ahí, ser lavada, va con el pastor, con el príncipe de los pastores, que es Jesucristo, a ser lavado. Pero un cerdo en su estado natural es el lodo. Ya se lo expliqué, los cerdos no sudan, por eso buscan el lodo, para sentirse frescos. Cuando tú quieres refrescar tu carne, a lo mejor tu naturaleza no es de una oveja. Pero ¿sabes cuál es el problema? Esas son las personas más peligrosas para ellas mismas, los casi cristianos, que no creen que necesiten de este tipo de predicaciones, porque yo asisto a la iglesia, porque veo un predicador en la tele y le mando dinero, porque he hecho cosas en la iglesia, he venido a hacer aseo, yo no necesito eso que me están diciendo. Pero esos son los más peligrosos, los casi cristianos. No les pesa en lo más mínimo andar en pecados. Son el tipo de cristianos que no saben ni siquiera los libros de la Biblia. No es para aquí, ¿verdad? Aquí sí todos no sabemos los libros de la Biblia. A ver. Nos decimos cristianos y empezamos Génesis, Éxodo, Apocalipsis. Ahí están. No nos sabemos ni los libros de la Biblia.
Es más, sabemos que es Antiguo y Nuevo Testamento porque lo llego a decir, pero muchos ni eso sabrían, o no saben ni siquiera por qué es Antiguo y Nuevo, pero nos decimos cristianos. No conocen a Cristo, no conocen su evangelio, pero lo peor es que no les interesa conocerlo y no hacen nada para remediarlo. Muchos de este tipo son los que se dicen cristianos, aunque algunos ni siquiera han nacido de nuevo, no han sido regenerados. Por eso es esta predicación, para confrontarte. Y si tú te confronta y te molesta lo que te estoy diciendo, gloria a Dios, porque tal vez el día de hoy es el día que naces de nuevo y verdaderamente empiezas a dar fruto de una vida transformada. No son regenerados, nunca han dado fruto de ser regenerados, nunca se ha suscitado un cambio milagroso en su forma de vida. Solo adoptaron el cristianismo como una nueva religión, pero Cristo no es su vida. El cristianismo, se lo dije hace tiempo, ya después lo vamos a aclarar bien, sí es una religión, pero no es cualquier religión. A diferencia de las demás religiones es ¿qué hago yo por Dios? En el cristianismo es lo que Dios hizo por nosotros, nos justificó y no nos pidió nada a cambio a través de Jesucristo. Pero una vez que tú eres justificado, inmediatamente, de hecho va de la mano, eres regenerado y comienzas a dar fruto. Si no das fruto de que has sido justificado y regenerado, entonces el cristianismo es tu religión, pero Cristo no es tu vida, que van las dos de la mano. Ese tipo de cristianos ven la iglesia como un bálsamo para sus problemas. Ven a los pastores como aquellos designados por Dios para ayudarme cuando tengo una tribulación. Pero una vez que sus vidas se arreglan, regresan al mundo y sus placeres. Son, en el mejor de los casos, niños espirituales. Vaya a Hebreos 5, del 11 al 13. Ya no voy a gritar, me duele la cabeza cada vez que alzo la voz. Hebreos 5, del 11 al 13. Escuche bien, en el mejor de los casos, si usted tiene estas características, peca y no le duele, le gusta que llegue el fin de semana porque va a ir a echarse unas bien frías con sus cuates, el domingo se viene y se arrepiente, más si hay Santa Cena ya la libró para la cruda, entonces con la copita de vino que damos y cosas así. Entonces, en el mejor de los casos, si usted ya nació de nuevo, en el mejor de los casos, usted es un niño espiritual, pero no se crea que está en el mejor de los casos, no necesariamente es así. Hebreos 5 del 11 al 13 nos habla de esos niños espirituales. Dice el escritor de Hebreo, acerca de estas cosas, les habla de Cristo como sumo sacerdote en todo el capítulo 5, y les dice, tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar, por cuanto se han hecho tardos para oír. El escritor de Hebreo lo vamos a trasladar a nuestro tiempo y les está diciendo, estoy enseñando cristología los miércoles, es difícil de entender, pero ni siquiera quieren venir. Si no puede decir amén, diga ay. Dice, por cuanto te has hecho tardo para oír, no quieres ni siquiera escuchar, porque debiendo ser ya maestro, ya llevas tiempo en el evangelio, ya deberías de enseñarle tú a otros. Después de tanto tiempo, tienes necesidad de que se te vuelvan a enseñar los primeros rudimentos. Por eso es que terminando el día de hoy, vamos a enseñar rudimentos a partir del día de hoy, porque vemos gente que necesitamos, gente que no ha podido y gente que no ha querido, de todo hay para enseñar de rudimentos. Dice, los rudimentos de las palabras de Dios, y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un ¿qué? En el mejor de los casos somos niños espirituales. La iglesia en Corinto son el molde de la iglesia en la actualidad. Mucho don, mucho mover, mucho llamado a fluir del Espíritu, pero también mucho cristiano carnal. Peleaban y presumían quién era mejor. Había inmoralidad sexual en su iglesia y no le decían nada. Había pleitos entre hermanos que llegaban a acusarse frente al juez civil. Eran presumidos en cuanto a conocimiento, venían a la cena del Señor y terminaban borrachos, jactanciosos en cuanto a los dones, y en cuanto a doctrina les tenían que enseñar lo básico de la resurrección de Cristo. ¿Se parece a la iglesia de hoy en día?
bastante, lamentablemente. Comparados los problemas de la iglesia de hoy en día con la primera iglesia, da vergüenza, pues vivimos un evangelio muy egocéntrico. ¿Sabe cuáles eran los problemas de la primera iglesia? ¿Dónde nos vamos a congregar? Pero que no nos maten. ¿Se acuerdan que lo vimos el día miércoles, el pasado me parece, que el símbolo del pececillo, porque muchos lo utilizan como cristianos, el acróstico Ixoye, que significa Jesús, Cristo, Hijo de Dios y Salvador, pero lo utilizaban principalmente porque hacías la mitad del pececillo, y si la otra persona terminaba de dibujar el pececillo, ya sea en el suelo, en la arena, o en una hoja, en un pergamino, lo que fuera, entonces decías, entonces este sí es cristiano, sí podemos entonces juntos ir a donde nos estamos congregando. Si no lo hacía, entonces decías, este ni siquiera sabe qué onda. ¿Por qué? Porque si te atrapaban con una Biblia, en ese entonces no era Biblia, pero eran los rollos, los pergaminos, eras reo digno de muerte. Esos eran los problemas del cristiano. Los problemas del cristiano hoy en día son: Señor, tú sabes que mi pantalla de 40 pulgadas ya no me da el ancho, mándame una de 60 pulgadas. De verdad, vivimos un cristianismo egocéntrico. Vivimos un cristianismo que quiere a Cristo y sus pecados compartiendo la misma vida, que quieren a Cristo y la comodidad del mundo al mismo tiempo, que quieren a Cristo y el éxito de Cristo, pero siendo los dos igualmente exitosos. No quieres menguar para que crezca Cristo, quieres a Cristo para ser exitoso y colgarte de su éxito. Quieres la fama de Cristo para ser famoso, pero no quieres a Cristo en sí mismo. Lo más importante no es solamente conocer superficialmente a Jesús. Seguir a Jesús es lo importante. Muchos le conocieron de manera superficial: Judas, los fariseos, Pilatos, pero no le seguían. Cuando tú tomas la decisión de tomar tu cruz y seguir a Cristo, entonces no dejas de conocerle superficialmente y comienzas a seguirle. Denle un aplauso al Rey. Muchos hoy en día quieren amar el reino celestial, pero pocos aman la cruz de Cristo. Muchos aman su consuelo. Sí, yo vengo a la iglesia a ser consolado, pero pocos anhelan sufrir por Cristo. Ay, me dijeron aleluya, ya no voy. Muchos anhelan compartir la mesa, un banquete con Él, pero nadie quiere compartir un ayuno con Cristo. Todos quieren gozarse con Él, pero pocos están dispuestos a sufrir lo que sea por Él. Lo siguen porque quieren compartir el pan, pero cuando llega la hora de beber la copa de dolor lo abandonan. Muchos son los que aman a Jesús, en pocas palabras, siempre y cuando todo esté bien. Si la vida está bien, soy cristiano. Pero ¿qué pasa cuando nos empieza a ir mal y peor y más peor? Ya no es tan fácil. Hay quienes obedecen a Dios, pueden decir, pero yo sí obedezco, pero no se niegan a sí mismos, como el profeta Jonás. Hacen las cosas, obedecen a Dios, siguen sus mandamientos, pero en realidad solamente es algo externo, no hay un cambio interno, no te regeneró el Espíritu Santo para hacer las cosas. Ve a Jonás 4 del 1 al 3 y ve la vida de Jonás, ve lo que hizo Jonás. Jonás primero desobedeció y Dios, como es un caballero, respetó su libre albedrío. Y Dios, como es soberano, lo llevó a hacer lo que Él decía que quería que hiciera. Nada de que caballero y libre albedrío. Terminando esta serie, primero Dios, no si Dios quiere, Dios si quiere, primero Dios, ya lo entendimos. Primero Dios, comenzamos una serie hablando acerca del señorío de Cristo, lo que es el señorío de Cristo y nosotros como esclavos, y vamos a dejar primero Dios muy en claro lo que es el libre albedrío, porque no creemos, no es bíblico, no es bueno aferrarse a tu libre albedrío. Somos libres, una voluntad libre de escoger, pero estamos prejuiciados a escoger lo malo. Jonás 4 del 1 al 3. Jonás primero
desobedeció. Cuando el Señor le da una lección y obedece, obedece externamente. Y muchos cristianos hoy en día son así. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte. ¿Qué hizo Jonás? Berrinche. Es un berrinchote del tamaño de la Escritura. Porque Jonás no quería predicarle a los de Nínive porque sabía que Dios los iba a perdonar. Entonces Jonás huye hacia Tarsis. El Señor manda una tormenta, lo avientan al agua. Todos hemos visto, si no la película, lo has leído el libro. Un gran pez lo traga, 3 días después lo escupe en tierra. Jonás predica que se arrepientan y dice la Biblia que hasta las bestias las vistieron de cilicio. Dijeron: estamos todos arrepentidos delante de Dios. Dios detuvo su mano del juicio y Jonás entonces ora y le reclama a Dios y le dice: ya ves, Señor, por eso no quería hacer las cosas, lo hice, pero ya que lo hice, ya quítame la vida, ya para qué quiero vivir. Muchos cristianos o muchos que se dicen cristianos actúan como Jonás, hacen las cosas, pero no por una regeneración interna, sino porque hay que hacerlas nada más. Llevar la cruz es aceptar el señorío de Cristo de forma voluntaria. Es aceptar su buena, agradable y perfecta voluntad, renunciando a nuestra propia vida. Es entender que cueste lo que cueste, es preferible estar con Cristo que sobre cualquier circunstancia. La fe salvífica tiene una hermana gemela llamada fe regeneradora. Si tú dices creer en Jesucristo como tu Señor y Salvador, indudablemente darás fruto de esa fe. A la fe regeneradora comúnmente se le conoce como arrepentimiento. En Santiago 2:17, vamos a regresar a Santiago. En Santiago 2:17 vemos que la fe sin obras es muerta. Es más, mucha gente está aquí el día de hoy porque tengo que ir. Como Jonás. ¿Ya qué? Vieras que Dios dice: gracias por hacerme el favor, hijo. No podía vivir sin ti. Tú mi secreto. ¿Cómo iba la de? Me dijo: tú mi anhelo, eres todo lo que quiero, yo sin ti me muero. Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Las obras a las que se refiere Santiago son el fruto de tener fe. El fruto de tu fe salvífica se llama arrepentimiento. Si tú dices que crees en Cristo como tu Señor y Salvador, pero no das evidencia con una vida en arrepentimiento, discúlpame, pero van de la mano, no se separan. Fe y arrepentimiento, fe salvífica y fe regeneradora son hermanas gemelas y jamás se separan. La esencia del arrepentimiento, escuche bien, no solamente es tratar de portarte bien. El ser una vida arrepentida no es echarle ganas para dejar lo malo. El verdadero arrepentimiento lo obra el Espíritu Santo en nuestros corazones. Vea Romanos 8, 13 y 14. Romanos 8, 13 y 14. El arrepentimiento no es que tú le eches ganas, amado hermano. Si tú dices y tienes fe en Cristo Jesús, deja que el Espíritu Santo, que Cristo en ti, te lleve a transformar, a tener una vida transformada. Romanos 8, 13 y 14 dice: porque si vives conforme a la carne morirás. Mas si por qué dice, por el Espíritu Santo, porque está con E mayúscula, haces morir las obras de la carne, entonces sí vas a vivir. Porque todos los que son guiados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Muchos confunden moralismo con arrepentimiento. El moralismo es un código de conducta. Es donde nosotros por nuestros propios medios hacemos o tratamos de hacer las cosas correctamente. ¿Qué tiene esto de malo?, se preguntan algunos. ¿Qué tiene de malo que yo trate de portarme bien? Nada. Por el contrario, es muy bueno, pero no es en Cristo. Y esa es la raíz del problema con el moralismo, que no se trata de Cristo en el moralismo. Un ejemplo de moralismo son los activistas sociales. Muchos cantantes famosos son activistas, como Bono de YouTube. Yo no sé si usted, a lo mejor es para otra congregación, aquí todos somos muy cristianos, nadie sabe quién es Bono de YouTube. Aquí dice, no, esa música del mundo yo no la escucho, pastor, ¿qué pensó? O como John Lennon, por ejemplo, en su canción Imagina, describe una sociedad ideal. Dice, imagina que no hay cielo ni infierno. Imagina una vida en la cual no hay fronteras ni países. No hay pobreza, solamente paz. No hay hambruna, no hay discriminación, solamente hermandad. En la cual no hay posesiones, no hay riqueza ni pobreza. ¿Ha escuchado esa canción de John Lennon? La ha escuchado en inglés, ¿verdad? Imagine of the people. Imagina que la gente, puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único en el mundo, dice la letra de la canción. Una letra de una canción muy moralista, muy bonita. Mucha gente en el mundo lo adopta y dice, es que eso es la esencia, eso es lo mejor. Mira, que nadie tuviera riqueza, que todos tuviéramos igual, que no hubiera países, que yo pudiera ir a Estados Unidos y regresar, y a China, y que, qué bonito se oye esto. John Lennon es un claro ejemplo, de hecho, de doble moral. ¿Sabe que John Lennon era dueño de varios departamentos, una hacienda y millones de dólares en cabezas de ganado? Pero él imaginaba un mundo en el que nadie tuviera posesiones. Primero, doble moral. Por si fuera poco, golpeaba a su primera esposa y a su hijo Julian Lennon, pero de forma despiadada. Porque no estamos en contra de que si tu hijo necesita vara de corrección, le digas, hijo, compórtate. Pero golpear a un niño de forma despiadada y a tu esposa ya es otra situación. Un hombre moralista que escribe de un mundo ideal, pero que lleva una vida que no vale la pena vivir. Por eso el moralismo no es la respuesta a la humanidad. Lo que John Lennon y cualquier moralista viven no es arrepentimiento. Solo tratan de seguir un código de reglas, de normas para vivir de una forma mejor la vida. A eso la Biblia le llama buenas obras. Pero las buenas obras no van a salvar a nadie. En el mejor de los casos, nuestras buenas obras delante de Dios, dice Isaías 64:6, apúntelo y lo lee en su casa, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Lo que tú tratas de hacer por tus propios medios delante de Dios es inmundo. Buenas obras no son lo que el cristianismo demanda. Para ser cristiano no se necesita vivir una vida moralmente buena. Se necesita nacer de nuevo. Se necesita ser regenerado por Dios por medio de la fe. Una cosa son las buenas obras y el moralismo, y otra cosa es nacer de nuevo y por medio de ese nuevo nacimiento vivir en arrepentimiento. Juan 3, del 1 al 5. Ahora sí que sin hacer propaganda a los médicos del IMSS, alguien que tenga un paracetamol. ¿Nadie? ¿Qué? Es más fuerte, pero me lo he hecho. Ay, si ven que empieza a viajar. La unción. Es que me está doliendo mucho el cuerpo y la cabeza ya. ¿Y eso le va a quitar todo? Sí, el ketarolaco es muy bueno. Gracias, hermano. Juan 3, del 1 al 5. El cristianismo no demanda una vida moralmente buena. Lo que el cristianismo pide es que nazcas de nuevo. Si tú no has nacido de nuevo por medio de la fe, no has sido regenerado, no eres cristiano. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ponga mucha atención. ¿Quién era Nicodemo?
La Biblia dice que era un principal entre los judíos, un principal o un príncipe de los fariseos, que es la traducción más acertada. Un príncipe entre los fariseos ayunaba no una vez, sino 2 veces a la semana. Daba diezmo de todo lo que ganaba. Le daba limosna a las personas pobres. No tocaba a los inmundos, a las prostitutas, a los leprosos, porque eso la ley de Dios no lo permitía. Entonces no se acercaba a tocarlos. Todos los días leía la Torá, la Biblia de los hebreos, que es prácticamente la misma de nosotros, pero más extendida la de nosotros. Había veces que se paraba en las esquinas y recitaba las oraciones. Señor, esto, iba a las casas de las viudas. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Moralmente hablando, Nicodemo era una persona excelente. Tenía una moral pulcra. La gente no lo podía tachar y decir, ese como es pecador, por eso se acercó a Jesús. Ese como es prostituta, le besó los pies. Aquel como es asesino y leproso, por eso fue. No, Nicodemo no era así. Nicodemo moralmente nadie lo podía señalar y decir, oye Nicodemo, ¿qué haces? Eso no es correcto. Nicodemo era un príncipe de los fariseos, un principal. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, maestro, sé que has venido de Dios como maestro, porque nadie hace las obras, estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que tú sigue haciendo buenas obras. ¿Qué le dice Jesús? Si no naces de nuevo, no puedes ver. La pregunta de Nicodemo estaba implícita. Nicodemo implícitamente le decía, oye maestro, yo quiero entrar al reino de Dios como estás tú, ¿qué tengo que hacer? Y Jesús le responde a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No estaba entendiendo que Jesús se refería al aspecto espiritual. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no nace del agua y del espíritu, hablando del bautismo y del nuevo nacimiento espiritual, no puede ¿qué? Entrar en el reino de Dios. Las personas regeneradas, aquellos que han nacido de nuevo, son imposibles de ignorar. Se les nota a la distancia que ya son nuevas criaturas, que nacieron de nuevo. Su arrepentimiento da testimonio de la fe salvífica. Si decimos que somos regenerados, pero vivimos exactamente igual que antes, habituados al pecado, estamos siendo engañados. Si tú te dices cristiano, si tú dices, yo sí tengo esa fe, porque yo un día con harta fe le dije, Señor Jesús, pero vives como antes, habituado al pecado y a los pecados de la carne, de hecho, discúlpame, pero estás siendo engañado. Las palabras, vamos a regresar a Santiago 2:14 al 17. Lo que nos dice Santiago nos habla acerca de una fe que no tiene fruto, una fe nula, una fe que no te salva, una fe engañadora. Santiago 2 del 14 al 17 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá esa fe salvarle? Ya lo vimos que no. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno les dice, ven en paz, caliéntate, sáciate, pero no les das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Aquí Santiago pone un ejemplo práctico y dice, si tú estás diciendo que eres nacido de nuevo, pero no actúas como un nacido de nuevo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué provecho tiene? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Las palabras que leemos aquí son solo un ejemplo de que la fe sin fruto es una fe que no vale. La fe salvífica siempre va de la mano con la fe regeneradora. De no ser así, no es válida ninguna de las dos. No puedes decir, es que yo tengo fe salvífica, pero no tengo fe regeneradora. Si tienes una, vas a tener la otra. Son siempre de la mano.
La fe salvífica es aferrarse a la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es creer con todas tus fuerzas que Cristo es tu justicia. Es tomarte de la promesa de salvación y vivir siempre agradecido por ello. La fe regeneradora da testimonio de que has creído en la obra de Cristo. Ese testimonio es una vida transformada. Una vida en la cual no es la perfección el sello, sino la humildad de admitir que necesitas cada día más de Jesucristo y anhelar siempre ser como Cristo y siempre conocerle más. Yo no puedo consentir o no puedo creer que alguien se diga cristiano y no tenga el anhelo, el deseo de conocer a Cristo. Yo puedo decir que amo a mi esposa, pero ya no quiero estar con ella. ¿La amo? Tú puedes decirte que eres cristiano, pero no tienes deseo de conocerlo, pero eres cristiano. No vivas engañado. La salvación no fue, no es y nunca será por obras. El resultado de mi salvación son las buenas obras. En otras palabras, amado hermano, se nota que soy salvo porque tengo obras de la fe, porque vivo en arrepentimiento. Delante de Dios somos justificados por medio de la fe en Cristo. Esa fe da fruto, el cual se ve delante de los que nos rodean. Es algo así como la faceta interna y externa de la fe. Internamente Dios hace algo. ¿Se acuerdan que vimos que la fe tiene dos facetas? La interna y la externa. La palabra certeza y la palabra convicción. Dios hace algo internamente en mí y externamente se nota para con los demás. Pero quien vive sin fruto externo, lo más probable es que no es salvo. ¿Cómo saber entonces si soy cristiano? Porque tenemos las dos facetas, la interna y la externa de la fe. Decides creerle a Dios que somos salvos por la fe en Cristo Jesús, por lo tanto mostramos fruto de arrepentimiento. Hay personas que solo muestran la faceta externa. Llevan vidas ejemplares, son buenos esposos, excelentes padres, proveedores en su hogar, no roban, no calumnian. En pocas palabras, su comportamiento es mejor que muchos cristianos en la iglesia. Sin embargo, eso no te hace salvo. Falta la faceta interna, creer en el plan redentor de Dios. Y como no lo tienen, si se comportan bien, es solamente porque tienen valores morales, pero no valen nada en sí mismos. Quiero que cierre sus ojos, por favor. Quiero que entienda esto último que le voy a decir. La manera sencilla y práctica de vivir una vida arrepentida. De eso estamos hablando, en pocas palabras, de arrepentimiento. Tú dices que eres cristiano, pero vives habituado al pecado, no vives en arrepentimiento. No lo digo yo, lo dice la Escritura. No eres cristiano, eres simpatizante. La semana pasada lo veíamos y hay muchos prosélitos y muchos simpatizantes, pero cristianos nacidos de nuevo son pocos. ¿Cuál es la manera sencilla y práctica de vivir una vida arrepentida? Escucha bien, no se trata de que tú le eches ganas. No se trata de que te esfuerces, de que trates de dejar las cosas malas. Eso es moralismo, ya lo entendimos. La manera práctica es teniendo una relación padre-hijo con Dios. La Biblia utiliza la palabra huíos para hijo, que significa el que tiene una relación con su padre. Cuando la Biblia dice que nosotros somos hijos de Dios, está diciendo que podemos tener una relación directamente con Dios como nuestro Padre. Esa relación con Papá en el cielo se da cuando lees su palabra, cuando oras en su presencia, cuando asistes a su casa a adorar. Deja de ver todo eso como tratar de portarte bien y hazlo porque anhelas una relación con tu Padre Celestial. Ten una relación con Dios por medio de Jesucristo, leyendo su palabra, orando, buscándole, congregándote fielmente. Y la vida arrepentida la va a empezar a expresar Cristo a través de ti. Por eso te decía, si tú no tienes ni siquiera el hambre, la necesidad, las ganas, le llamamos,
de estar aquí, de aprender cristología, de aprender del fruto, de aprender un discipulado, de renovar tu entendimiento, pero quieres vivir una vida bien y bonita, tú no eres un seguidor de Cristo, tú eres un simpatizante. Cuando Dios nos regenera por medio del nuevo nacimiento, una característica que nos da es que ya no pecas a gusto. Desde ese momento en adelante, cada vez que haces algo que va en contra del carácter santo de Dios, te sientes mal dentro de ti. Pero si tú ya ni siquiera te sientes mal cuando cometes pecados en la carne, o no eres hijo, o has contritado al Espíritu Santo, y hoy te digo, arrepiéntete delante de Dios. Dile con todo tu corazón: Señor, transforma mi vida, hazlo tú a través de mí. Cerremos nuestros ojos y oremos. Digámosle: Señor, tu palabra pone un estándar muy alto, imposible para nosotros de lograr como cristianos. Dice que sin santidad nadie verá al Señor. Por eso es que el día de hoy, Padre, oramos a Cristo, pues Cristo es nuestro camino a la santidad. La santidad no es el camino a Cristo, Cristo es el camino a vivir en santidad. Señor Jesucristo, tómanos de la mano, llévanos a vivir en santidad, expresa tu vida a través de la nuestra, mi Dios. Te rogamos, poderoso Dios, que si no habíamos entendido esta faceta, que si pensábamos que éramos cristianos pero no nos comportábamos como tales, que si el pecar no nos dolía, que nos empiece a doler, que si el pecar no nos incomodaba, que nos empiece a incomodar, que si el andar en la carne no nos hacía sentir mal, que nos empiece a sentir mal, Señor, para que eso nos ayude a acercarnos cada día más a ti. Anhelamos tener esa fe salvífica, acompañada de la fe regeneradora, una fe en la obra completa de Jesucristo en la cruz del Calvario, que somos salvos por gracia, justificados de todo pecado, pero esa fe que dé fruto, Señor, que sea una vida en arrepentimiento. Ambos, Señor, vienen de ti, lo reconocemos. Por eso es que se le llama fruto de tu Espíritu. Gracias, poderoso Rey. En el nombre de Jesucristo.